Casi todos los controles de Nintendo comparten una misma genética. Son una muestra de la evolución del control al pasar de los años, desde el original del NES hasta el Pro Controller y los Joy-Cons del Switch, incluyendo el DS, 3DS y el Wii U, que son controles normales pero con el adicional de una pantalla touch. Es fácil de ver que todos son parte de una misma línea. Como punto aparte está el Wiimote, que puede dormir tranquilo detrás de su éxito. Pero Nintendo tiene otro control que siempre ha sido divisivo entre los fans, el del Nintendo 64, que rompió completamente con la línea y parece que viene de otro planeta con personas de 3 brazos. Y también es el único control que Nintendo no nos ha dejado volver a ver. Mientras que para el NES y el Super NES han tenido versiones nuevas en los Classic Edition y en sus versiones del Switch, y el control del GameCube lo vuelven a liberar con cada Smash, el control de Nintendo 64 nunca ha tenido una nueva liberación. Y esto es un problema, en especial para los que nos gusta usar nuestra consola original, porque la palanca de original no dura mucho y las refacciones chinas no están ni cerca de tener la misma calidad. El día de hoy vamos a ver el Tribute 64 Wireless, la nueva solución de Retrobit que promete un control con todas las funcionalidades para la consola original, pero con comodidades actuales y compatibilidad más allá del Nintendo 64. Veamos qué tal. Bienvenidos de nuevo. Esto es De Zero a Tech. Desde que salió en 1996, el control de Nintendo 64 ha sido un bicho raro. Mientras que Sega y Sony seguían con sus mismas líneas, Sony con la línea de Nintendo, el Nintendo 64 rompió completamente los esquemas, con un control totalmente diferente, que estrenó la palanca analógica, que se volvería un estándar, pero con un acomodo de botones completamente nuevo, que no se parecía a nada de lo que hubiéramos visto antes. Y con el crecimiento de la emulación, esto se ha vuelto otro problema. Sí, queremos volver a jugar Nintendo 64, pero ninguno de los controles actuales se adapta bien, en especial los botones C. En casi todos los casos, estos se mapean a la palanca derecha, pero esto no sirve para los juegos que los utilizan como simples botones. Retrobit ya nos había dado su primera opción, con el Tribute 64 original, que venía en versión USB o la versión para el N64 original, que aunque tenía sus detalles, era mejor que cualquiera de esos clones chinos que apenas se pueden considerar funcionales. Comparemos qué tanto mejora esta nueva versión. En la caja podemos ver lo esperado. Obviamente tenemos el control, el receptor del N64 y lector de memoria, y un adaptador USB, porque sí, este control no es nada más para la consola original. También funciona en casi cualquier otro dispositivo, incluyendo el Switch. Y también sus típicos adicionales. Un cable USB-A a USB-C para cargarlo y sus manuales. La primera diferencia con el control original es muy obvia. Retrobit deja la idea de esos 3 picos, con 2 maneras de usarlo, y utiliza un diseño similar al HoriPad Mini, con solo 2 agarraderas y cambiando de lugar la palanca y el D-pad. La palanca analógica tampoco es igual. Este era uno de los puntos débiles del original, porque con el tiempo se afloja y deja de funcionar bien. En este caso, Retrobit incluye una palanca más similar a la del GameCube, y se siente bastante bien, muy suave y con mucho traslado. El D-pad es más chiquito que el original, pero está en mucho mejor posición que la versión alámbrica, que era bastante difícil de alcanzar. Por atrás, vemos que no tiene el conector de expansión, este está en el receptor. Pero algo importante es que Retrobit integró la funcionalidad del Rumble directo en el control, y son los primeros que lo hacen. Y en esta versión transparente, alcanzamos a ver el motor perfectamente. También incluye una estampa con todos los macros que tiene el control. Por arriba tenemos los botones L y R, que están en la posición esperada. Y tenemos adicionalmente botones ZL y ZR como en el Pro Controller del Switch, que cuando los usas en el Nintendo 64, funcionan los dos como Z. La posición de estos botones es buena, está más arriba que en el control original, pero cómodo, no como la versión alámbrica que los tiene casi verticales por lo que cansaban. También tenemos el conector USB-C. Como detalles adicionales, enfrente tenemos otros 2 botones, que los detecta como Select y Home, y 4 LEDs en la parte inferior para indicar los modos y cuando lo estás cargando. El control es 100% inalámbrico, no sirve conectarlo con el USB. Es solo para cargarlo y actualizar el firmware.
y su conexión no es Bluetooth, así que a fuerzas necesitas tener el receptor para conectarlo. El primero es para conectarlo con el Nintendo 64. Este receptor es bastante grande porque tiene también el puerto para el controller pack, y es solo para el controller pack. ¿Para qué le agregarías Rumble a una consola? Pero bueno, tampoco sirve con el transfer pack. También tiene un botón para sincronizar, y si no está sincronizado, simplemente lo presionas hasta que parpadea rápido el LED. Y presionas Start una o dos veces en el control para que se conecten. Tiene también un switch para cambiar entre modo controller pack o Rumble integrado. Y el Retrobit te recuerda múltiples veces que no debes cambiarlo con la consola prendida. Si tienes un juego que use los dos, escoge uno o el otro porque vas a tener problemas al cambiarlos. Al conectarlo, usa la energía del puerto de la consola. Tiene un micro USB, pero igual te avisan que no debes de conectarlo, o puedes dañar la consola y el receptor. Y fuera de eso, es tan simple como conectarlo y empezarlo a usar. No hay nada más que configurar. Son los mismos botones que en el control original, con la diferencia de que tienes dos zetas. El otro es el receptor USB, que sirve para tu computadora, teléfono o Nintendo Switch. Y lo único que tiene es también un botón y un LED. Para conectarlo, dejas también presionado el botón hasta que parpadee el LED rápidamente. Y luego presionas el botón Start en tu control. Su protocolo predeterminado es Direct Input, pero tiene también la opción para cambiarlo a X Input. Para esto, simplemente presionas Start y B por 5 segundos y una vez que se cambia, puedes ver que se iluminan los dos primeros LEDs inferiores. Y para regresarlo, repetimos la misma secuencia, Start y B por 5 segundos. En ambos protocolos funciona muy bien. La única diferencia es que en X Input, este botón no funciona, porque está reservado para el menú de Xbox. En Direct Input funciona como un botón adicional. Para el Switch, tiene otros 3 modos que básicamente cambian la configuración de los botones. Se cambian presionando Start y algunas de las direcciones del D-pad por 5 segundos. En especial, hay una para que Mario 64, dentro de Mario All Stars, esté mapeado a la perfección. Pero fuera de esto, tienes que probar para ver si tienes suficientes botones. Principalmente recuerda que no tienes la segunda palanca analógica. Para que funcione en tu Switch, recuerda que primero tienes que ir a Settings, Controllers and Sensors y habilitar Pro Controller Wired Mode. Ya que lo habilites, puedes conectar el receptor a la base del Switch y lo puedes comenzar a usar. Con el Switch, también hay ciertas combinaciones que te permiten cambiar el acomodo de los botones. Si presionas Start y abajo por 5 segundos, A y B se cambian con X y Y. Y si aprietas L y ZL por 5 segundos, se intercambia su posición. Lo mismo pasa con R y ZR. Son cambios que suenan raros y solo funcionan en los modos de Switch, pero puedes experimentar a ver qué es lo que más te acomoda. Finalmente, la pila le dura entre 20 y 30 horas, dependiendo de qué tanto uses la vibración. Y se carga más o menos en 2 horas con un cargador USB rápido. Y el control se apaga solo después de perder la conexión por 30 segundos o también si lo dejas de usar por 5 minutos o más. Con esta nueva versión, Retrobit escuchó y solucionó los principales problemas de la versión alámbrica. Específicamente la posición del D-pad y el ángulo de los botones superiores, que no lo hacían tan cómodo para jugar por mucho tiempo. Se siente muy bien en la mano. Todos los botones están donde los esperas y son muy accesibles. Tiene un poco más de traslado que el control original, pero con una sensación muy clara al presionarlo. Los botones Z ahora tienen anclaje y se sienten muy bien, comparados con la versión alámbrica donde flotaban y presionarlos no era tan claro. Para los pocos juegos que utilizan el D-pad, como Kirby 64, funciona perfecto. No se siente como el original, pero funciona como te lo esperas. Para el resto de los juegos, todo funciona a la perfección. No necesitas un periodo de adaptación. Todo funciona bien. Hice una corrida completa de Star Fox 64, como no la había hecho en 20 años. El stick analógico es perfecto, suave y consistente. En Mario 64, se ve perfecto cómo el aumento de la velocidad es progresivo, y Mario no corre hasta que se llega muy cerca del final. Sí, tiene un pequeño dead zone, pero igual podemos hacer que Mario camine sin moverse. Utilizando el ROM para probar el stick, vemos que excede los límites del original, pero no los extremos que la versión alámbrica. En el uso real, nunca tuvimos problemas en ningún juego.
todo funciona como debe de ser. Como referencia, lo que no buscas en esta prueba es esto. O esto. Que es justo lo que nos pasaba en el Anbernic RG351V. Lo raro es que si lo probamos en RetroArch con Mupe64 en la PC, vemos que la prueba arroja resultados justo en los puntos, lo que tal vez nos habla de cuál fue el proceso de calibración. Lo importante es que funciona perfecto, como debería de ser. Lo que sí es que tienes que configurar los botones. RetroArch lo detecta como la versión alámbrica y no todo es igual. Para que funcione bien, hay que ir primero a la configuración del control y de configurar Start y los botones C. Luego que cargues un juego en el N64, vas a Quick Menu, Controls, Port 1 Controls e invertimos los A y B. Y con esto debe de funcionar perfecto. Y también, R3 y L3 no existen, por lo que tienes que escoger otro hotkey para salir al Quick Menu. Este segundo paso lo puedes hacer también en los emuladores de Sega, y aprovechar que tienes un control con 6 botones. En la configuración del control del emulador, simplemente mapeas los botones a los correspondientes. Y recuerda guardar estos mapeos para el core. Y con esto, ya puedes jugar Street Fighter en Genesis como debe de ser. Aunque el D-pad no lo hace ideal. Fue suficiente para jugar juegos como Kirby 64 sin mayores problemas. Pero en la prueba de secuencias de Street Fighter, mientras que todo hacia la derecha funciona perfecto, cuando intentas hacer cualquier cosa hacia la izquierda, lo combina con arriba, por lo que es imposible hacer los poderes. Y en contra es lo mismo. La separación de las direcciones no es nada clara, y siempre que quería disparar hacia la izquierda, disparaba a la izquierda y hacia arriba. Y esto es un problema con esta nueva versión. La versión alámbrica funciona bastante mejor, aunque el D-pad está en una pésima posición. Definitivamente peor que el D-pad del Moga XP5, que vimos hace unos meses. Si lo quieres para juegos que utilizan el D-pad, esta no es la mejor opción. Pero si quieres un control con un buen D-pad de 6 botones frontales, no olvides suscribirte porque pronto revisaremos un control específico para las consolas Sega. En las pruebas de latencia con Android, el Tribute 64 inalámbrico nos dio un promedio de 58.84 con Direct Input y 53.93 con X Input. Probamos también la latencia conectados directos al Nintendo 64, y no hubo ninguna diferencia contra el control original. Como solución para la consola, podemos considerar que tiene 0 lag adicional. Ok, es un control que tiene sus detalles, sí, pero es el mejor control sustituto para el Nintendo 64 que he probado. De hecho, ya es mi control base para esta consola. Es inalámbrico, pero no sacrifica la funcionalidad del Rumble. Y la palanca analógica, que es lo más difícil de ejecutar, funciona a la perfección. Y te aseguro que te va a durar muchos más años de jugar Mario Party que el control original. El D-pad no es perfecto, pero es lo suficientemente bueno para los pocos juegos que lo usan. Y recuerda que no soporta el Transfer Pack, por lo que olvídate de jugar con tu cartucho en Pokémon Stadium. Pero si lo quieres para jugar otras consolas, que también usaban 6 botones, pero que necesitan del D-pad, o también como un control más general, definitivamente no es la opción ideal. Pero para emular Nintendo 64 igual es perfecto. El Tribute 64 Wireless tiene un precio de $40, que básicamente lo pone en un punto promedio con los controles de terceros. Y a mi parecer es un buen precio por todo lo que ofrece. Espero que te haya gustado esta revisión. Si sí, recuerda darle like, y si te gusta el contenido no olvides suscribirte. Puedes ver otras de nuestras reseñas en estas ligas. Y recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de 0 a 3.